Oigan, mocosos de la Forja Celestial, entréguenme el horno de fusión. Este señor les perdonará la miserable vida. El horno de fusión es el núcleo vital de nuestra secta. Ustedes, cultivadores demoníacos, ni sueñen con tocarlo. Insectos ignorantes que juegan con la muerte. Entonces este señor lo tomará personalmente. Derribando las puertas de la montaña. Más noticias. La bruja demoníaca rompió la gran barrera protectora. Va a entrar. Si se lleva el horno de fusión, la Forja Celestial estará acabada. ¿Qué hacemos? Tranquilos. Tenemos nuestro as bajo la manga. Señor del pabellón, la Forja Celestial está en peligro. Le rogamos que actúe. Entendido. Discípulos, a la orden. Reciban mis tesoros. Anciano, ¿quién es ese? ¿Cómo puede controlar tantos tesoros a la vez? Nunca había oído de él. El que está arriba es el ancestro artífice ermitaño que nuestro patriarca invitó personalmente del Valle de las Armas. Nuestra última carta. Esto es un golpe aplastante. Retirada, rápido. Todos quietos, discípulos. Tan desorganizados. ¡Qué desorden! ¿Para qué los mantiene la Forja Celestial? Santa doncella. Los discípulos estamos reparando la gran barrera dañada ayer por la secta demoníaca, no holgazaneando. Basta. Antes de su reclusión, el patriarca me encomendó regresar a tomar el mando. A partir de hoy, esta santa doncella va a poner orden en la secta. Si descubro alguna plaga. No importa quién seas. Fuera de aquí. Desde hoy, la Forja Celestial está bajo mi mando. Quien desobedezca será expulsado. Anciano. Ayer referimos a la secta demoníaca. Hoy la santa doncella nos humilla así. ¿Con qué derecho? Es nuevo en el cargo, quiere imponerse. Viene de la Academia Yunlu. Joven e impetuosa, solo busca afirmar su autoridad. ¿Debemos informar al señor Lu del pabellón? No. Ayer nos salvó controlando miles de tesoros. Ahora descansa y se recupera. No debemos molestarlo. No creo que sea tan tonta de tocar a quien no debe. Si lo hace, estaría jugando con fuego. ¿Qué es esto? ¿Basura recogida en la calle? Santa doncella, este es el primer embrión espiritual que forjé al ingresar. Aunque es común, tiene un gran significado para mí. De ahora en adelante, esta basura no puede aparecer en la Forja Celestial. Princesa Santa, no lo hagas. Toma tus chatarra y lárgate de la Forja Celestial. ¿Te atreves a traer mineral espiritual de tan baja calidad a la secta? Princesa Santa, la beta fue contaminada por la secta demoníaca ayer. Este discípulo arriesgó su vida en la mina para... Basta. La Forja Celestial es un lugar sagrado para la forja, no un sitio para razonar. Yo, la Santa, crecí rodeada de artefactos inmortales. Que estén aquí es un favor de la Forja Celestial. Si veo algo tan inferior de nuevo. Fuera al instante. Con el enemigo a las puertas, tú duermes plácidamente. ¿Despierto? ¿Quién eres tú? Quién soy no importa. Lo importante es que...
te largues de la forja celestial ahora mismo. Que me largue de la forja celestial. ¿Qué? ¿Crees que esta santa no tiene derecho a echarte? No es eso, pero al menos de una razón, princesa santa. Xiaohong, ¿qué cargo ocupa esta persona en la secta? Respondiendo a la santa, nunca lo he visto. Quizás es un discípulo temporal enviado por un anciano para tareas menores. ¿Cuántas piedras espirituales te dio el anciano? El salario mensual debe ser unas 20 piedras espirituales de alta calidad. No recuerdo la cantidad exacta. ¿Qué? ¿Con un salario tan alto? ¿Y tú aquí durmiendo? Yo, en la tumbona. Estaba reparando con mi conciencia el fuego telúrico en el horno de la fusión celestial. Si las brasas residuales se revelan, toda esta montaña de la forja podría... Tonterías. El horno de la fusión es el núcleo vital de nuestra secta. ¿Necesita que un mero sirviente lo repare? Vengan, echen a esta persona de la secta. Si deja dañado el horno de la secta, esta santa no los perdonará. Princesa santa. El pabellón de la forja puede prescindir de nosotros, pero no puede prescindir del maestro Lu. Le suplicamos clemencia. Perdone al maestro del pabellón. Le suplicamos clemencia, princesa santa. Bien, muy bien. Un montón de traidores inútiles. La forja celestial tiene una base sólida. ¿Acaso tememos perder a un maestro de forja? Quien vuelva a interceder será expulsado de la secta también. Debajo del horno de la fusión no tengo la brújula del fuego telúrico. Si el horno se descontrola, recuerden usar la brújula para suprimirlo. Maestro, la brújula del fuego telúrico es un artefacto supremo que usted forjó personalmente. No importa. Que sea un regalo para todos. Sigan forjando bien. ¿Artefacto supremo? Solo es una brújula rota. Su Alteza la Santa, el pabellón de forja es el más importante de la secta. ¿No será demasiado despedir al maestro del pabellón? Es solo un maestro ocioso. No importa. Xuanger, antes de mi reclusión olvidé advertirte. Ese maestro Lu del pabellón de forja es el ancestro de los artefactos, un ermitaño del Valle de las Armas Ocultas. Esta persona es crucial para el destino de nuestra secta, no debes tocarlo. ¿El maestro Lu del pabellón de forja? Xiaohong, ¿cuántos maestros hay en el pabellón de forja de nuestra secta? Respondiendo a la santa, hay 3 maestros en total en el pabellón de forja. De hecho, uno de ellos se llama maestro Lu. Para invitar al ancestro de los artefactos, tu padre fue 3 veces al valle, ofreciendo la mitad de las minas espirituales de la secta como regalo. Él solo puede estabilizar nuestro horno de fusión celestial. Forja innumerables tesoros trascendentales, es el verdadero pilar de la forja celestial. Incluso esos viejos monstruos de tu palacio de aprendizaje Yunlu tendrían que mostrarle respeto. Un simple maestro. Tiene un origen tan impresionante. Pero, hay 2 maestros con el apellido Lu. Luchen es el ancestro de los artefactos. El otro, Lucen, es solo un holgazán enviado por una rama colateral. Lleva años en el pabellón sin hacer nada. No te preocupes, padre, ese inútil que dormía en el pabellón de forja. Ya lo hice echar. Bien, tu padre saldrá de reclusión pronto. Entonces veré con mis propios ojos la forja celestial reorganizada. Gobiérnala bien, no defraudes mis expectativas. Tu hija no defraudará. Su Alteza la Santa. No imaginaba que nuestro maestro Lu fuera tan poderoso. Hasta el patriarca fue 3 veces a invitarlo. Realmente es increíble. Pero he visto a alguien más impresionante. Cuando era pequeño, estudiaba en el Palacio Yunlu. Había un hermano mayor que podía controlar 100 artefactos solo. Su talento para forjar dejaba a los ancianos sin palabras. Lamentablemente, luego entró al Valle de las Armas Ocultas y nunca más lo vi. Este pequeño espejo de jade es un tesoro forjado por el hermano Lu. Todos en el Palacio Yunlu tenían uno. Es un artefacto misterioso y maravilloso. Permite comunicarse a larga distancia. Recuerdo que el hermano Lu lo llamaba teléfono. ¿Comunicación a larga distancia?
Eso es algo nunca antes visto. Santa, malas noticias. El horno de fusión celestial, el horno se ha apagado. Todo el horno está a punto de explotar. No podemos contenerlo. La temperatura del núcleo se desploma. El fuego terrestre está fluyendo en reversa. Es el presagio del colapso del núcleo del horno. Si no hacemos algo pronto, toda la secta Forjacielos será volada por los aires. Un montón de inútiles. El horno Fundacielos lleva medio día parado. ¿Por qué nadie lo ha reparado? Santa, la persona que podía reparar el horno Fundacielos fue expulsada por usted. Tonterías. No creo que la secta Forjacielos no pueda funcionar sin ellos. Santa, ayer la secta demoníaca invadió y dañó las venas terrestres del horno Fundacielos. La parada de hoy es por el estallido de esa vieja herida. ¿Y qué? Suprimanlo por la fuerza. Santa, no podemos. Aún no comprendemos el horno Fundacielos. Si seguimos así, toda la montaña será devorada por el fuego terrestre. Unos inútiles inútiles. ¿Para qué los mantenemos? Hermano Mayor Lu, soy Yulin Swan del Palacio de Aprendizaje Yunlu. El horno Fundacielos de la secta Forjacielos está a punto de explotar. Le ruego que nos ayude. El horno Fundacielos de la secta Forjacielos está a punto de explotar. Le ruego que nos ayude. Yulin Swan. ¿Cómo está en mi lista de amigos? No la recuerdo. Hermano Mayor Lu, no hay tiempo para explicar. ¿Dónde estás? ¿Podemos vernos? Estoy cerca de la secta Forjacielos. Espero en el bosque de pinos antiguos, fuera de la puerta norte. Vale, hermano Mayor Lu. Espérame, voy en el lanzallamas escarlata ahora mismo. Espera, esta voz suena tan familiar. Santa. El núcleo del horno está empezando a expandirse. El fuego terrestre ya ha atravesado la segunda pared del horno. Aguanten media vara de incienso. En cuanto llegue la persona que he llamado, podrá repararlo al instante. Hermano Mayor Lu, ¿dónde estás? El espejito de jade. ¿Dónde está mi espejito de jade? ¿No es este el tesoro personal de la Santa? ¿Cómo puede estar aquí? ¿Has recordado lo que acabo de decir? Con este hechizo podrás estabilizar temporalmente el núcleo del horno. Esto no es la voz de Lu Chen. ¿Él tiene tratos con la Santa? Interesante. Ya que la Santa no sabe quién es Lu Chen, ¿por qué no tomo su lugar? Así el mérito será mío, y la Santa también será mía. Para entonces, todo el secta Duantian será mío. ¿Dónde lo perdiste? Su Alteza Santa. ¿Por qué está usted aquí? ¿Ha visto un pequeño espejo de jade? ¿Un pequeño espejo de jade? ¿Será este el que habla Su Alteza? Exactamente. Dámelo rápido. Un momento. Con tanta prisa, Su Alteza. ¿Estará esperando a un compañero de apellido Lu? Tú. ¿Cómo lo sabes? Porque la persona que se comunicó con usted soy yo mismo. ¿Qué? ¿Eres tú el compañero Lu que estudió conmigo en la Academia Yunlu hace años? ¿Siempre has estado dentro del secta Duantian? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ya me retiré hace tiempo, no me gusta llamar la atención. Si no fuera por el problema del horno fundidor celestial, tampoco habría querido revelar mi identidad. Compañero Lu, ven conmigo rápido a la pabellón de refinación. El horno fundidor celestial va a explotar en cualquier momento. Ya pasaron media hora. Todavía no viene. Ya está bien. Si el horno explota, el fuego subterráneo se extenderá por 100 li, perjudicando a inocentes. Un simple descontrol de fuego subterráneo. No es nada, mira como yo, el maestro de esta pabellón, lo sujeto. Lu Chen colocó una brújula de fuego subterráneo en el fondo del horno. Hoy en día, el hechizo de esta brújula solo lo conozco yo.
Ven. En cuanto yo actúo, el fuego subterráneo se somete inmediatamente. Compañero Lu es realmente increíble. El fuego de la beta del horno fundidor celestial ya está conectado con mi conciencia divina. Solo tengo que quedarme aquí a cargo. Nutrirlo con mi conciencia divina. Se recuperará en poco tiempo. Con el compañero Lu a cargo, nuestro secta Duan Tian está a salvo. Compañero Lu, hoy te debemos mucho. Cuando mi padre salga del retiro, seguro que te daré el primer mérito. Ayudar a su Alteza. Es lo que debo hacer. Lu Chen, aún no te has ido. Señor de la mansión, llega un mensaje urgente del secta Duan Tian. El horno fundir cielo se descontrola, su núcleo al borde del colapso. Toda la montaña podría derrumbarse. El horno fundir cielo se desborda. El horno fundir cielos es la arteria vital de la secta forjadora del cielo. Con ese maestro artífice recluso vigilando. La beta de fuego terrestre es firme como una roca. No puede descontrolarse sin motivo. A menos que ese maestro artífice ya haya abandonado la secta forjadora del cielo. Prepárenme la barca estelar de inmediato. Señor de la mansión, ¿va a invitar a ese maestro artífice? Un maestro artífice tan extraordinario. Si la secta forjadora del cielo es ciega, mi mansión mecánica divina no puede dejarlo pasar. Hermano mayor Lu. Esta vez. No pienses irte sin despedirte de nuevo. ¿No te dije, la santa, que te largaras de la secta forjadora del cielo? Me enteré del descontrol del horno fundir cielos. Alguien me envió a repararlo. Tonterías. Con el hermano mayor Lu vigilando el horno fundir cielos, ¿para qué necesitamos que tú lo repares? Este hechizo solo puede mantenerlo temporalmente por 3 días. Si no lo sello a tiempo con mis runas de hundimiento, el horno estallará en menos de medio mes. ¿Disparates? Santa, esta persona tiene malas intenciones. Seguro que hizo algo antes de irse de la secta, causando el colapso del horno fundir cielos. Es venganza premeditada. Lu Chen, deja de hacerte el tonto. En el pabellón de forja todos saben que pasabas los días junto al horno fundir cielos. La brújula de fuego terrestre también la forjaste tú. Ahora que el horno fundir cielos se descontrola. Si no lo hiciste tú, ¿quién más podría ser? Si no se reconstruye el núcleo del horno en 3 días, el horno de fuego fundido quedará completamente inútil. Y todo el pico de forja quedará reducido a cenizas. Tonterías. El pabellón de forja tiene al hermano mayor Lu vigilando. No necesitamos tus mentiras alarmistas aquí. Bien. En ese caso, la santa que se cuide. Alto. ¿Quién te dijo que podías irte? ¿Qué quieren hacer? ¿Crees que la secta forjadora del cielo es un lugar al que puedes venir y salir a tu antojo? Arrodíllate y pide perdón a la santa. Si te humillas, quizás la santa te perdone la vida. No he hecho nada malo. ¿Por qué debería arrodillarme? Bien. Muy bien. Esta santa ordena en nombre de la maestra de la secta Duan Tian que se corten inmediatamente las manos de Lu Chen y nunca podrá practicarla y cultivación de por vida. ¿Qué dijiste? Guarda, venid y capturadlo por mí. Es Su Mengsue de la mansión divina. Vengo especialmente a saludar a la santa de la secta Duan Tian. Hermano Lu. Han pasado décadas desde que nos separamos en el Palacio Yunlu. ¿Te acuerdas de mí todavía? ¿Eres Su Mengsue? Señora Su. Esto es un asunto interno de mi secta Duan Tian.
La mansión divina se está entrometiendo demasiado en asuntos ajenos. ¿Asunto interno? Una secta que siempre quiere cortar las manos a sus propios discípulos. ¿También se merece hablar de asunto interno? Tú. Señora Su, eso no es correcto. Luchen dañó intencionadamente el horno fundidor celestial. Las pruebas de su delito son irrefutables. Santa, esto es... Esta señora está hablando con vuestra santa. ¿Quién te permite meter la pata? ¿Qué autoridad tan grande tiene la señora Su? Esta santa trata a los discípulos de la secta según las reglas de la secta. ¿No es correcto? ¿De verdad? Santa, ¿has preguntado al maestro Yu? ¿Qué identidad tiene Luchen exactamente? Claro que le he preguntado. Él no es más que un inútil que pasa el día comiendo sin trabajar en el pabellón desde hace años. Mi padre ya quería deshacerse de él hace tiempo. ¿Qué? ¿De verdad lo dijo el maestro Yu? Mi padre dijo que no eres más que una basura traída por una rama colateral de la familia. El pabellón de refinación te ha mantenido durante 3 años. Ya es una gran bendición para ti. Luchen, ¿lo oíste? A los ojos del maestro Yu, ni siquiera vales más que un perro. Así que es eso. Entonces, esta secta Wantian. Yo Luchen ni me molesto en salvarla. La mansión divina está dispuesta a invitar al hermano Lu como anciano supremo. El horno caldera de 9 dragones y 3000 discípulos de la secta están todos a tu disposición, hermano. ¿Qué? El puesto de anciano supremo es una posición aún más noble que la de maestra de la secta. Señora Su, tú y yo somos hermanos y hermana de escuela. No tienes que hacer esto. Si crees que estas condiciones no son suficientes. Entonces, ¿qué te parece si me añades a mí también? Su Mengsue, no te habrás vuelto loca. Utilizar todo el poder de la mansión divina para halagar a un inútil que nuestra secta Wantian no quiere. Basura, el patriarca Yu también lo dijo. Exacto. Mi padre lo dijo con sus propios labios. Ha estado holgazaneando en el pabellón durante años. Es un completo e inútil. ¿Yu Dianlie se retiró por una lesión cerebral por una práctica equivocada? El horno de fusión celestial ha permanecido estable hasta ahora, todo gracias al hermano Lu. ¿Cómo podría decir algo así? Todos los salarios mensuales que la Forja Celestial me ha dado estos años. Están todos aquí, y yo, Luchen. No he tocado ni un centavo, hoy. Se los devuelvo a todos. Regresen y díganle al patriarca Yu que de ahora en adelante. Yo, Luchen, no tengo nada más que ver con la Forja Celestial. Si algún día vuelven a buscarme, Luchen no los reconocerá. Luchen, ¿por qué finges ser tan virtuoso? ¿Realmente crees que la Forja Celestial no puede funcionar sin ti? Te digo, mientras yo, el maestro del pabellón, esté aquí, el horno de fusión celestial estará firme como una roca. ¿Tú eres quien para reprender al hermano Lu? ¿Qué te crees que eres? Tú. El señor Su tiene mucha labia. Todo el mundo sabe que tu caldero de 9 dragones de la mansión del mecanismo divino es solo un producto defectuoso, en términos de poder de fuego y matriz de energía. Ni siquiera se acerca a la mitad de mi horno de fusión celestial. ¿Y qué? Aunque el caldero de 9 dragones esté roto, yo aún puedo forjar una arma divina que te aplaste. Hermano, ¿aceptas unirte a la mansión del mecanismo divino? Este lugar es tóxico. Vámonos. Alto. ¿Quién te dijo que podías irte, Santa? ¿Destruyes el horno del clan y piensas escapar así? Usé las cadenas del espíritu para romper su puente de la longevidad y enciérrenlo en la prisión de aguas negras. Que nunca más vuelva a aparecer. Artefacto de 5º rango, velo de las 1000 hebras de nubes. Su Mengsue, ¿te atreves a herir a alguien en mi forja celestial? ¿Acaso quieres enfrentarte a la forja celestial? ¿Y si así fuera? El hermano Lu es ahora el gran anciano supremo de mi pabellón del mecanismo divino.
Hoy, mientras yo esté aquí, nadie se atreverá a tocar ni un pelo de su cabeza. Muy bien, por un inútil. ¿Estás dispuesta a sacrificar el legado centenario de la mansión del mecanismo divino? ¿Quién es realmente el inútil? En el gran concurso de los 100 artefactos del mundo cultivador dentro de medio mes. Lo veremos claramente. Muy bien, ¿te atreves a hacer una apuesta? Si en el gran concurso de los 100 artefactos, tu mansión del mecanismo divino pierde, quiero que Lu Chen se corte ambas manos y se arrodille ante la puerta de la forja celestial para pedir perdón. Y además, que toda tu mansión del mecanismo divino sea borrada del registro. De acuerdo, pero si tu forja celestial pierde, exijo que renuncies a tu posición de santa y te arrodilles ante la puerta de la mansión del mecanismo divino. Arrodíllate y pide perdón. ¿Que yo perderé? ¡Qué risa! Dentro de medio mes, esta santa vendrá personalmente a recoger tu cadáver. Mejor reza para que ese horno destartalado tuyo aguante hasta ese día. Hermana menor, vámonos. Hermano mayor Lu, acaban de provocarnos tanto del palacio del mecanismo divino. ¿Por qué no les diste una lección? Esto. En el pasado, en la Academia de las Nubes, tú solo controlabas 100 artefactos. ¿Qué espíritu tan gallardo era aquel? Cuando esos 2 guardias fueron lanzados, hasta retrocediste medio paso asustado. No lo entiendes. Ahora que soy el señor de un pabellón, toda mi cultivación está ligada al control del fuego y la forja de artefactos. Estas peleas tan vulgares, ¿para qué las haría yo mismo? Además, ayer el clan demoníaco atacó, y las venas terrestres del horno del cielo fundido están inestables. Si lucho a la ligera y provoco una reacción violenta del núcleo del horno, toda la secta Forja Celeste sufrirá. Lo hago pensando en el panorama general. Así es. Swanger malinterpretó a su hermano mayor. Entonces, la amenaza del horno del cielo fundido se la dejo al hermano mayor. Tranquila. Con este ancestro de los artefactos supremo vigilando, un simple fuego terrestre no se me escapará de la palma. Contraataque de las venas terrestres, ¿qué está pasando? ¿Por qué el horno del cielo fundido se descontrolaría sin motivo alguno? Con un ancestro de los artefactos supremo como Lu Chen vigilando, el fuego terrestre no debería tener problemas en absoluto. ¿Qué demonios está pasando ahí fuera? Swanger. Acabo de sentir la furia de las venas terrestres, padre. La presión espiritual en la dirección del horno del fuego fundido casi colapsa. ¿Acaso has metido la pata otra vez y has provocado al señor Lu del pabellón? Padre, juzga con claridad. ¿Cómo podría su hija ser tan tonta? El hermano mayor Lu ahora está vigilando personalmente el pabellón de forja. Aunque el fuego terrestre se agitó un poco, en cuanto le intervino, ya estabilizó la situación. No hay forma de que haya causado problemas. ¿De verdad no se fue? Entonces, ¿cómo es que el horno del fuego fundido se descontroló tanto? Casi sufrí un contraataque de la toxicidad del fuego en mi lugar de reclusión, padre. Son las heridas ocultas que dejaron esos pícaros del clan demoníaco ayer. El daño en la matriz de las venas terrestres provocó la agitación. Pero el hermano mayor Lu es realmente increíble. En un instante, contuvo la ola de fuego. Y no solo eso. Su hija también hizo una apuesta a vida o muerte con esa Su-Meng-Sue del Palacio del Mecanismo Divino. Una apuesta a vida o muerte. En la gran ceremonia de los 100 artefactos dentro de medio mes, si ellos pierden, el Palacio del Mecanismo Divino será expulsado de la secta. Apostar contra el Palacio del Mecanismo Divino. Swanger. Su-Meng-Sue es muy meticulosa. Nunca hace negocios que le den pérdidas. ¿Cómo iba a aceptar tan fácilmente esa apuesta? No te preocupes, padre. Su-Meng-Sue debe de haberse vuelto loca. Incluso trajo de vuelta a ese inútil que su hija echó al Palacio Mecánico Divino. Y lo nombró Gran Anciano Superior. Encima espera que ese parásito le ayude a revertir la situación. Esta vez, el Palacio Mecánico Divino está completamente acabado. Parece que Su-Meng-Sue está realmente desesperada. Si hasta recoge basura que nadie quiere. Swanger realmente ha crecido. Con tu vigilando la secta forjadora del cielo, yo puedo estar tranquilo. Pronto podré salir oficialmente del reclusorio. Para entonces, iré personalmente al gran concilio de los 100 artefactos a ver cómo vosotros dos pisan al Palacio Mecánico Divino. No podemos contenerlo más. Todos, retiren su energía espiritual. Prepárense para abandonar el tesoro.
Gran anciano, pero esta es la lanza de punta Iña, que hemos refinado con esfuerzo durante 49 días. ¿La abandonamos tan fácilmente? Ay. El caldero de los 9 dragones sigue siendo demasiado inestable. Desechémoslo. La energía espiritual se invierte. El agua de Khan produce metal, Hyuyon genera oro. Esto es forjar hierro, no refinar artefactos. Esto es imposible. Solo con condensar runas en el vacío, completó una formación de sexto orden. ¿Qué milagro es este? Gran anciano, sigues pensando ahora. Que gastar 50 piedras espirituales de alta calidad para reclutar al hermano Lu. ¿Fue un mal negocio? La señora del palacio es sabia. Con el anciano Lu aquí, nuestro palacio mecánico divino dominará el camino de los artefactos muy pronto. Hermano Lu, ahora que ese inútil ha sido expulsado. Si en el gran concilio usas el horno que funde los cielos para crear un tesoro supremo, y derrotas al palacio mecánico divino, rogaré a mi padre que te nombre formalmente vicepatriarca. El palacio mecánico divino no es rival. Siempre Xuan confía en mí, el título de la primera secta de artefactos del mundo. Siempre será de nuestra secta forjadora del cielo. Xuan. Hermano Lu, antes siempre me llamabas hermana menor yo. Cuando el hermano mayor refine el tesoro supremo, haré que el palacio mecánico divino sea aniquilado por completo. Su Alteza la Santa, malas noticias. Ha ocurrido algo grave. ¡Qué insolencia! ¿Qué ejemplo das con ese pánico? ¿No ves que estoy en una reunión con el maestro Lu? Su Alteza la Santa. El pabellón de forja. ¿Qué dices? ¿Los altos maestros herreros del pabellón de forja? Han huido juntos de la montaña. Ahora el pabellón de forja ni siquiera tiene personal suficiente para mantener las llamas de la tierra. ¿Quién les dio el valor para traicionar a la secta Forja Celestial? No solo eso, ellos... ¿Ellos qué? Habla. ¿También se unieron a la mansión del mecanismo divino? ¿Cómo pudo pasar esto? El gran concurso de los 100 artefactos en 15 días. El pabellón de forja entero ni siquiera tendrá un aprendiz para encender el fuego. ¿Con qué vamos a competir contra la mansión del mecanismo divino? Swanger, no te preocupes. Es mejor que estos ingratos cortos de vista se hayan ido. Nos ahorra que nos muerdan cuando más lo necesitemos. ¿Acaso tienes un plan de respaldo? Por supuesto. ¿Olvidaste quién soy? Durante mis años en reclusión, formé un grupo de maestros herreros de élite. Todos son expertos en controlar el fuego. Tienes razón. El hermano Lu es el ancestro herrero supremo. Con él aquí, nuestra secta Forja Celestial seguramente renacerá de las cenizas. Bien. Ve a descansar a la sala trasera. Déjame estos asuntos menores. No te preocupes por nada. De acuerdo. Gracias, hermano Lu. Maestro, no es agente. Solo sabe forjar chatarra de primer y segundo grado. ¿No es peligroso hacerse cargo del pabellón de forja de la secta? Solo necesito infiltrar a mi gente aquí. Esa mujer tonta quedará completamente marginada. Para entonces, toda la secta Forja Celestial estará bajo mi control. Pero después de que Lu Chen se fuera, el horno fusor celestial se volvió muy inestable. ¿Qué pasa si explota? ¿Y qué? Para entonces, ya habremos tomado los tesoros y huido lejos. No tengas miedo. Es un honor para nuestra secta que el anciano Li se una a la mansión del mecanismo divino. A partir de hoy, el almacén de materiales espirituales de la mansión está abierto para todos ustedes. Gracias, gran maestro, por darnos refugio. Maestro Lu. Este viejo ha sufrido en la secta Forja Celestial durante días. Ver a esos incompetentes malgastar los hornos me ha causado un gran dolor en el corazón. Lo que uno mismo hace mal acaba por castigarse, no pasa nada. Patriarca Lu. Hoy he venido a la mansión Senji, y he visto cómo completaste sin esfuerzo el patrón de formación de sexto orden. Ahora ya sé que es la verdadera cumbre del camino de los artefactos. Todos nosotros estamos dispuestos a seguirle hasta la muerte. El patrón de formación del caldero de 9 dragones ya ha sido reconstruido por completo. El nudo mortal del fuego terrenal también ha sido desbloqueado completamente. Ahora que tenemos un caldero nuevo, vamos a refinar algo de orden superior. ¿Qué quieres decir, hermano Lu? Preparad los materiales espirituales. En la gran ceremonia de los 100 artefactos, quiero que todo el mundo de la cultivación vea un artefacto de octavo orden. Como es realmente. Posiciones del cielo y la tierra, uníos. Hermano. Es solo una gran ceremonia de los 100 artefactos. Tú, ¿por qué te esfuerzas tanto? Esta vez es diferente. La mansión Senji ha apostado el nombre de la secta. No puedo permitir que pierda. Te preparé un cuenco de sopa para reponer el espíritu. Bebe un sorbo primero.
Desde que estabas en la academia, siempre has tenido este temperamento. Te cargas todo a ti mismo. Yo creía que me odiabas por haberme ido sin decir nada hace años. Que ya me habías olvidado hace mucho. ¿No sabes que busqué por toda la zona de Ciel y alrededor del Valle de las Armas Escondidas? ¿Y nunca te encontré? ¿Por qué me evitaste? No es eso. Los viejos del Valle de las Armas Escondidas me amenazaron. Y si no hagas de Fortenaz Dielama, cortarían las vetas de minerales espirituales de la mansión Senki. En ese momento, tú acababas de tomar el control de la secta. ¡Qué tonto eres! Si me lo hubieras dicho antes. ¿Qué importaría incluso si perdía todas esas vetas? Comparado con las vetas. Lo que más temo es verte llorar. Hermano. ¿Y ahora? Ahora. ¿Puedes prometerme que te quedarás conmigo, hermano? En realidad estos años, no he pensado en ir a la secta duantiana a buscarte. Solo que... Lo entiendo. No es fácil para ti mantener una secta solo. Entre tú y yo. Nunca hace falta pedir perdón. Hermano. Quiero llevarte a un lugar. ¿A dónde vas a estas horas de la noche? Ese lugar, aparte de mí, tú eres el único hombre que puede entrar allí. ¿Quién les dio permiso para detenerse? Aumenten el fuego de la tierra en un 30% más. Maestro Lu, la presión del núcleo del horno ya está sobrecargada. Si aumentamos el fuego, el horno explotará por completo. ¿Inútiles? Este maestro tiene su propio plan ingenioso. Pasado mañana es la gran ceremonia de los 100 artefactos. Si no logramos forjar esta espada llorasangre, todos ustedes acompañarán al clan a la tumba. Hermano mayor, esos compañeros no entienden nada del método de guía del fuego. Hace un momento, varios puntos de la matriz ya se quemaron. Seres superiores espirituales echados para allá. Mientras la superficie de la espada llorasangre brille con un resplandor dorado, esa tonta de la sacerdotisa no se dará cuenta. Vayan rápido. Swanger, este lugar tiene un fuego pesado. ¿Cómo es que viniste personalmente? Escuché que la veta de tierra tembló hace un momento. Me sentí inquieta. Hermano mayor Lu, ¿cómo va el progreso del artefacto mágico? Tranquila. El fuego de la tierra del horno de artefactos fluye suavemente. El artefacto mágico está completamente bajo el control de este maestro. Confío en ti, hermano mayor Lu. Cuando termine la gran ceremonia de los 100 artefactos, le pediré a mi padre que me conceda a ti en matrimonio. Hermano, aún no llegamos. No mires a escondidas. Las fluctuaciones de energía espiritual en este lugar son tan únicas. Si no me equivoco, esta dimensión secreta la dispusiste con tus propias manos. Correcto. Este mar de las 10.000 estrellas. Lo has custodiado por mí durante 10 años. Y cada estrella en este mar. Hermano. Recuerdo que dijiste que si algún día estabas cansado, este sería tu mejor destino final. Gracias, hermanita menor. ¿Recuerdas ese pequeño pabellón en la montaña trasera del Palacio de Estudios Yunlu? En aquel entonces, tu horno de forja explotó y saliste corriendo con la cara negra. Cada vez yo usaba mi manga para limpiarte la cara. ¿Cómo podría no recordarlo? Es que siempre me estás diciendo que te forjara una horquilla que pudiera cambiar de color. Solo por ese pequeño patrón de matriz de cambio de color. Este genio tuvo que intentarlo 7 veces hasta lograrlo. Esta horquilla siempre la he llevado cerca de mi corazón. Cada vez que veo la horquilla... Hermano, ¿en la secta Forjacielos también pensaste en mí alguna vez? Estaba en la secta forjadora del cielo. Soportaba el tormento del fuego terrestre cada día durante esos 3 años. En cada artefacto mágico que forjaba, grababa una inscripción que nadie podía ver. ¿Qué inscripción? Esa inscripción no tenía ningún poder, pero formaba 3 palabras. Sumen Sue.
Últimamente, todos han trabajado duro para preparar los artefactos del gran concurso de los 100 artefactos. Han hecho un gran esfuerzo. Esta es la píldora exquisita. Es muy beneficiosa. Para su cultivo. Ahora, la mansión del mecanismo divino tiene abundantes minas espirituales, ya no es esa secta pobre y desesperada de antes. Mientras todos trabajemos unidos, después del gran concurso, el nombre de la mansión del mecanismo divino se extenderá por todos los mundos. Con la guía del anciano Lu en la forja de artefactos y el generoso trato del señor de la mansión, valdría la pena dar hasta la vida. Con el anciano Lu aquí, en este gran concurso, seguro que aplastaremos por completo a la secta forjadora del cielo. ¿Inútil? Ni siquiera puedes canalizar este fuego terrestre. ¿Para qué te sirves? Anciano Lu, perdóneme. El método de guía de fuego que me dio no sirve para nada. Si forzamos más el núcleo del horno, explotará. Cállate. Si digo que está bien, está bien. Escuchen todos. Si algo sale mal en el gran concurso, los arrojaré a todos a este horno que derrite los cielos. ¿Es este realmente el amable hermano mayor Lu de antes? ¿Me habré equivocado? Hermano mayor Lu, ¿sigues en la secta forjadora del cielo? Swanger, ¿cuándo llegaste? ¿Por qué te escondes aquí? Hermano mayor Lu, Swanger solo estaba pasando por aquí. ¿Viste lo que pasó antes? ¿Piensas que tu hermano mayor es demasiado feroz y despiadado? Hermano mayor Lu, antes, hasta te dolía herir a un pájaro espiritual. Swanger, ¿acaso ni siquiera confías en mí? No, es solo que siento que el hermano mayor Lu parece diferente a antes. El gran concurso de los 100 artefactos es mañana. La mansión del mecanismo divino viene con fuerza. Si no presiono a esos forjadores de artefactos, ¿cómo podríamos completar este artefacto mágico de 7º rango? Llevo sobre mis hombros la supervivencia de toda la forja celestial. Es más, es para poder desposarte ante todo el mundo. Con gran esplendor y pompa. Sí. El hermano Lu lo hace todo por mí y por la forja celestial. Tras la ceremonia, nos uniremos como compañeros de camino. ¿Cómo puedo dudar de él? Swanger, últimamente estás muy agotada. Regresa a tu aposento y descansa bien. Si no hay asuntos urgentes, no vayas al pabellón de la respiración. Déjalo todo en manos de este hermano, ¿de acuerdo? Confío en el hermano Lu. Mensue, ¿recuerdas a aquella joven discípula llamada Yulin Swan? ¿En la Academia Yunlu? Hermano, ¿has estado 3 años en la forja celestial y no la reconociste? ¿Reconocer qué? Esa que te llamaba inútil a cada rato. Y te echó de la secta, la santa de la forja celestial. Es Yulin Swan. ¿Qué? Ella es. Hermano, su ceguera es una pérdida para la forja celestial. Y su merecido castigo. No te enfurezcas por quien no lo vale. Ahora tienes a mí y a la mansión del mecanismo divino. Discípula. Estos días has trabajado duro. Mientras el hermano esté aquí, Mensue no siente el cansancio. Hermano, mañana es la batalla decisiva. Esta noche, ¿por qué no celebramos por adelantado? ¿Por qué el hermano Lu no responde? A estas horas debería estar descansando. No, voy a ponerlo a prueba.
¿Quién es? Oh, Swanger, ¿qué te trae a estas horas? Hermano Lu. Los patrones de fuego de esta perla de fuego abrasador están desordenados. ¿Podrías usar la técnica del agua blanda guiando al fuego para ayudarme a reordenar los canales del patrón ignio? Una nimiedad, déjamelo a mí. Hermano mayor, ¿qué estás haciendo? Este arroz controlador de fuego. Nunca lo usabas antes. Swanger. Los tiempos han cambiado. Para suprimir ese artefacto de 7º nivel. Recientemente forcé un cambio en el método de control del fuego. Las técnicas son inevitablemente más brutales. No te preocupes, es temporal. Ah, ya veo. Swanger se preocupó demasiado. Hermano, descansa primero. Me retiro. Esta mujer tonta. Se atrevió a probarme con un artefacto de 5º nivel. Casi me descubre. Maestro del pabellón, ¿la santa sospecha? ¿Seguimos adelante? ¿Por qué no? Mañana, en la gran ceremonia de los 100 artefactos, seré famoso en el mundo. ¿Qué es ella, Yulin Swan? No la tomo en serio. Mentiroso. Todo fue una mentira. Yo confiaba tanto en ti. Y tú me hablas así a mis espaldas. Bastardo. Te mataré. No. Mañana es la gran ceremonia. Si hay un conflicto ahora, mañana la Forja Celestial será la burla del mundo. Por el bien de la secta. Debo contenerme por ahora. Swanger, ¿ves el brillo del tesoro en la caja de madera? Cuando salga este artefacto de 7º nivel, arrasará con todo. Después de hoy, seré el único ancestro de los artefactos del mundo cultivador. Y tú, la esposa del ancestro. Con el hermano Lu a cargo, es seguro. Swanger espera con ansias. Ojalá realmente arrase con todo, como dices. En solo medio mes, la mansión del mecanismo divino está a su transporte. Se hizo una nueva de alto nivel. Exclamación. Recibió a un gran anciano supremo. ¿Quién es con tanto alboroto? Resulta ser el perro callejero, que nuestra Forja Celestial desechó. Pensé que la Forja Celestial presentaría su tesoro supremo. Resulta que son solo los desechos que yo boté. Mentira. No sabes nada. Esta arma divina, la forjé con todo mi esfuerzo. Espera a que te cortes las manos y te arrodilles pidiendo perdón. Saludamos al patriarca saliendo de reclusión. Su majestad es incomparable. Su cultivo avanzó. Hoy es la gran ceremonia de los 100 artefactos. ¿El artefacto forjado por el maestro Lu salió con éxito? Tranquilo, patriarca. No solo salió con éxito, sino que al emerger, su resplandor iluminó el cielo. La santa y el maestro Lu ya están en el recinto con esa arma divina, arrasando a todos. ¿Excelente? Sabía que con un maestro artesano como Lu Chen, vigilando el horno de fusión celestial, la base de nuestra forja celestial, sería invencible en el mundo. Vamos. Preparen el carruaje de inmediato. Iré personalmente al recinto. A ver cómo la mansión del mecanismo divino sufre una derrota humillante. Gran ceremonia de los 100 artefactos, fase de evaluación. Comienza oficialmente. Presenten sus tesoros. ¡Qué presión aterradora! Este calor espiritual ardiente hace temblar incluso mi artefacto vital. Compañeros, esta es la espada de la sangre, forjada personalmente por este maestro. Templada con el fuego terrestre del horno de fusión celestial. Su filo ha de desenvainarse. Puede cortar cualquier artefacto por debajo del 6º nivel en el mundo. ¿Es esta la presión de un arma divina? El maestro Lu es realmente un ser divino. Hermano mayor. La presión de esta espada es abrumadora. Su resplandor incluso eclipsa a todos los artefactos aquí presentes. ¿Acaso tiene verdadero talento?
¿Talento? Solo es una pila de chatarra dorada por fuera. Tú, el expulsado, ¿te atreves a hablar tonterías aquí? Tu espada de pacotilla. Los patrones de formación dentro de su hoja ya están rotos como arena dispersa. Solo untaste sangre de bestia de alto nivel en la superficie. Y usas normalmente una sanidad combinada de bajo TC dentro del núcleo de la espada, creando la falsa ilusión de una presión aterradora. Esta cosa ni siquiera puede usarse en combate. En menos de 3 movimientos. La espada se hará añicos y quien la empune sufrirá el contraataque del fuego terrestre. Con los meridianos completamente destrozados. Suena extremadamente peligroso. Miren la luz roja en la empuñadura. Realmente parpadea de manera muy irregular. Comprimir a la fuerza la energía ígnea es exactamente igual a cuando reparó la perla de fuego ardiente anoche. ¿Acaso todo lo que dijo es verdad? Tú, miserable ayudante de herrero, solo estás celoso. ¿Tonterías? ¿Te atreves a inyectar públicamente? ¿Qué eres tú para ordenar a este maestro que pruebe la espada? Basta. Dices que el arma divina de nuestra forja celestial es basura. Entonces, presta artefacto de pasión de mecanismo y déjanos a todos maravillados. Luchen, si no puedes presentar nada. Este maestro, en nombre de todos los artesanos del mundo, arrancaré tu perra lengua. Ya que su forja celestial está tan ansiosa por hacer el ridículo, hermano mayor. Entonces, que abran los ojos. ¿Quieres ver? Entonces, mira con atención. Grado 8. Es una arma divina de grado 8, perfecta e impecable. Sin necesidad de activar energía espiritual, solo con la presión de la propia reliquia. Destrozó la espada de 7º grado. Eso sí es un arma divina de verdad. No, no es posible. ¿Cómo podrías tener un arma divina de grado 8? ¿Robada? ¿La robaste de alguna ruina antigua? Compañeros, esto es hacer trampa. Esto no lo forjó él. Esta torre divina del abismo fue forjada ante mis propios ojos, por el anciano Lu. ¿Tú, te atreves a difamar al gran anciano de mi mansión del mecanismo divino? Tonterías. Luchen pasó 3 años en la secta del forjado celestial sin hacer nada. Todo el mundo sabe que solo servía para avivar el fuego. ¡Basta! Yulin Swan. Eres patéticamente estúpida. Mi hermano mayor Lu, ya a los 12 años podía dominar 100 armamentos. ¿Qué tiene de extraño que forjara un arma divina de 8º grado a los 18? ¿Qué? ¿12 años? ¿La academia? ¿Dominar 100 armamentos? Luchen, dime. ¿La persona en la plataforma de los 100 armamentos de la Academia Yunlu aquel año? ¿Fuiste tú? Swanger, no escuches las mentiras de la gente de la mansión del mecanismo divino. Soy la persona que buscas. Esa torre rota, seguro que Luchen usó alguna magia maligna. Una ilusión. ¿Una ilusión? ¿Y la espada llora sangre de antes? ¿No dijiste que aplastaría a todos? ¿Por qué ni siquiera pudo resistir la presión de la reliquia de otro? Cielos, ¿no es esa dirección la de la secta del forjado celestial? Es una erupción de fuego terrestre. El horno fundecielos de la secta explotó. Princesa Santa, todo está perdido. La base del horno fundecielos está destruida. ¿Los 900 hornos auxiliares han explotado en cadena? ¿Qué? ¿Qué dices? El fuego terrestre se ha desbordado. No solo toda la secta del forjado celestial se ha reducido a cenizas, sino que el veneno del fuego se ha extendido hasta la base de la montaña. Innumerables muertos y heridos. Una carnicería. No, no puede ser. El horno fundecielos estaba bien esta mañana. Explotó, realmente explotó. Si no huyó, todo el mundo me hará pedazos. Lucen, detente. Corre. ¿No eres el legendario ancestro de los artefactos? ¿No dijiste que el horno de fusión celestial era firme como una montaña?
Swanger, eso fue un accidente, realmente lo fue. Papadre, ¿cómo has venido? Hija desobediente, ¿qué diablos has hecho? Padre, yo no sabía que el fuego terrestre perdería el control de repente. Esta mañana estaba perfectamente bien. ¿Cómo es que este inútil está aquí? ¿Dónde está Luchen? El clan enfrenta una calamidad total. ¿A dónde se ha ido? Luchen, él fue expulsado del clan. ¿Qué dijiste? ¿Sabías que este anciano, hace años, bajó la cabeza y pagó un gran precio para rogarle que viniera a la secta Forjacielos? Y tú lo hiciste rodar. Yo pensé que era un inútil. ¿Tú pensaste? ¿Crees que estos años el horno no explotó por algún maldito array? Era porque Luchen usaba su alma divina cada día para suprimir las violentas venas terrestres. Él solo vale más que toda la secta Forjacielos. Y tú, hija desobediente, trataste al ancestro de los artefactos como basura y lo echaste. Yo reconozco mi error. ¿Dónde está Luchen ahora? Este anciano gastará toda su fortuna, se arrodillará y tocará el suelo con la frente. Pero traerá a Luchen de vuelta. Solo él puede reunir el fuego terrestre y salvar los restos de nuestra secta Forjacielos. Él ahora es el gran anciano supremo de la mansión mecánica divina. Hija desobediente, ¿la herencia milenaria de nuestra secta Forjacielos ha sido completamente destruida por tus manos? El fuego terrestre inunda, mil y de tierra calcinada, decenas de miles de vidas inocentes. Están muriendo por tu estupidez. ¿Sabes cuánta gente ahora, desesperadamente, quiere que toda nuestra secta Forjacielos pague con su vida? Lucen, tú. ¿Esto es lo que llamabas firme como una montaña? No, no es mi culpa. Fue Luchen. Antes de irse, saboteó el disco de la RAI. ¿Aún te atreves a culparlo? El hermano Lu por la secta Forjacielos. Trabajó con sangre y sudor 3 años. Y tú, solo eres un ladrón desvergonzado que robó su reputación. Guardias, detengan a esta criminal que destruyó los cimientos de nuestro clan. Acaben con sus manos. Enciérrenlo en la prisión de aguas negras, para que nunca salga. No, Swanger, soy tu prometido. No puedes hacerme esto. Hermano mayor Lu, resulta que siempre has estado a mi lado. Fui yo quien destruyó todo con mis propias manos. No. Debo ir a verlo. Saludos al ancestro de los artefactos. Felicitaciones a la mansión Senji por ganar el primer lugar del mundo. El nombre del clan de los artefactos. Con el anciano Lu al mando, nuestra mansión Senji prosperará en todo. Brindemos todos por esto. Hermano mayor Lu, tengo algo que decirte. Hermano mayor Lu, sé que me equivoqué. Estuve ciega, engañada por ese Lucen. Te lo ruego, ¿puedes perdonarme? ¿Perdón entre nosotros? En estos 3 años. Yo, Luchen, no le debo nada al clan forjador del cielo. Ahora es como si cada uno tomara su propio camino. Cada uno por su lado. No es así. Hermano mayor Lu, ¿recuerdas cuando estábamos en la Academia Yunlu? Este pequeño espejo de jade me lo diste tú mismo. Yulin Swan, a partir de hoy. Nuestras cuentas quedan saldadas. De ahora en adelante, en esta vida, no nos volveremos a ver. No, por favor no. Si sabías que llegaría este día, ¿por qué lo hiciste al principio? Yulin Swan, este es el fruto amargo que sembraste con tus propias manos. Ahora es simplemente cosechar lo que sembraste. Maestro del pabellón Lu, todos los errores son culpa mía por no haber educado bien a mi hija. Me postro ante ti para pedirte perdón. ¿Podrías, por el afecto de estos 3 años, ayudar a salvar al clan forjador del cielo? Si estás dispuesto a reunir el fuego terrestre de nuevo, estoy dispuesto a entregarte el puesto de patriarca con ambas manos. Patriarca Yu. El afecto que tuve con el clan forjador del cielo terminó el día que tu hija ordenó destruir mis manos. Eso lo sabe muy bien tu hija.
No, no es así. Yo me equivoqué. Con solo decir, me equivoqué. ¿Crees que puedes justificar el pisotear como basura? 3 años de mi arduo trabajo. Entre el clan forjador del cielo y Luchen. Ya no hay la más mínima relación. Mensue, volvamos a la mansión. Se acabó. Los 1000 años de esfuerzo de mi clan forjador del cielo están ahora completamente perdidos. Padre. Padre, despierta. Padre, despierta, por favor. Alguien que ayude. Ha llegado la hora auspiciosa, toquen la ceremonia. Saludamos al maestro de artefactos, felicitamos a él por unirse en pareja Dao con el señor de la familia Su. Que el gobierno de Senji prospere por generaciones y permanezca para siempre en la cima del camino de los artefactos. Hermano mayor, conto aquí para el gobierno de Senji y para mí. Es el mejor destino para todas nuestras vidas. Hoy en día, todos los artefactos del mundo no se comparan ni a la mitad de tu belleza.